El año 1939 vio al mundo sumergirse en una oscuridad que llegaría a conocerse como la Segunda Guerra Mundial. Comenzó con los ecos de un conflicto no resuelto de la Primera Guerra Mundial. Alemania, aún con las heridas de la derrota y agobiada por las dificultades económicas, se convirtió en terreno fértil para ideologías extremistas. El partido nazi, liderado por el carismático pero despiadado Adolf Hitler, ascendió al poder aprovechando este malestar. La ambición de Hitler no conocía límites. Anhelaba restaurar la gloria pasada de Alemania, impulsado por una peligrosa mezcla de nacionalismo y deseo de venganza. Sus políticas expansionistas, que ignoraban descaradamente el Tratado de Versalles, fueron recibidas con aprensión por otras naciones europeas. Sin embargo, sus intentos de apaciguamiento solo envalentonaron aún más a Hitler. El 1 de septiembre de 1939, el mundo vio con horror cómo las fuerzas alemanas irrumpían en Polonia. Este acto de agresión no provocada destrozó la frágil paz que mantenía cautiva a Europa. Gran Bretaña y Francia, obligadas por sus tratados con Polonia, declararon la guerra a Alemania 2 días después. El mundo estaba en guerra una vez más. Esta vez, el conflicto se convertiría en una lucha global, atrayendo a naciones de todos los rincones del mundo. Sería una guerra como ninguna otra, marcada por una brutalidad sin precedentes, avances tecnológicos y las horribles consecuencias de una ideología sin control. La invasión de Polonia marcó el comienzo de una implacable campaña de conquista por parte de las potencias del Eje. Las fuerzas alemanas, empleando sus tácticas relámpago de la Blitzkrieg, barrieron Europa, dejando un rastro de devastación a su paso. Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia cayeron bajo el control nazi, sus ejércitos abrumados por la fuerza bruta de la maquinaria de guerra alemana. La batalla de Gran Bretaña, un momento crucial en la guerra, vio a la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, participar en una feroz batalla aérea con la Real Fuerza Aérea Británica sobre los cielos de Inglaterra. El coraje y la resistencia de los pilotos británicos, muchos de ellos jóvenes que apenas habían salido de la adolescencia, impidieron una invasión alemana y asestaron un golpe significativo a los planes de Hitler para la dominación europea. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas lanzaron un audaz asalto anfibio en las playas de Normandía, Francia. Esta operación, con el nombre en código Operación Overlord, pero recordada para siempre como el Día D, marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental de la tiranía nazi. La valentía y el sacrificio de los soldados aliados en esas playas cambiaron el rumbo de la guerra en Europa. A medida que la guerra continuaba, los horrores de los campos de concentración nazis se revelaron gradualmente al mundo. Estos campos, donde millones de personas inocentes fueron encarceladas, torturadas y asesinadas, se erigieron como un testimonio de las profundidades de la depravación humana. La liberación de estos campos por las fuerzas aliadas expuso todo el alcance de las políticas genocidas del régimen nazi, dejando una cicatriz indeleble en la conciencia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial dejó una marca indeleble en el mundo, alterando para siempre el curso de la historia humana. La magnitud del conflicto no tuvo precedentes, con más de 60 millones de personas perdiendo la vida. Las ciudades quedaron en ruinas, sus calles, antes vibrantes, ahora marcadas por los estragos de la guerra. Las economías de las naciones quedaron destrozadas y el tejido social de las sociedades se desgarró. La guerra también tuvo profundas consecuencias geopolíticas. El equilibrio de poder cambió drásticamente, con Estados Unidos y la Unión Soviética emergiendo como las dos superpotencias mundiales. Las semillas de la Guerra Fría se sembraron en los últimos días del conflicto, mientras estos dos rivales ideológicos competían por la influencia en el escenario global. Para los sobrevivientes, los recuerdos de la guerra nunca se desvanecerían. Los soldados regresaron a casa atormentados por los horrores que habían presenciado, cambiados para siempre por sus experiencias en el campo de batalla. Los civiles llevaban las cicatrices físicas y emocionales del conflicto, luchando por reconstruir sus vidas en medio de las ruinas. Sin embargo, de las cenizas de la destrucción, surgió un nuevo orden mundial. Las Naciones Unidas se formaron en 1945 con el objetivo de prevenir futuros conflictos y promover la cooperación internacional. La guerra también sirvió como catalizador para el cambio social, lo que llevó al desmantelamiento de los imperios coloniales
y al avance de los movimientos por los derechos civiles en todo el mundo. El resultado de la Segunda Guerra Mundial fue moldeado significativamente por las decisiones de sus líderes. Winston Churchill, el indomable primer ministro de Gran Bretaña, animó a su nación a mantenerse firme contra la agresión nazi, incluso en las horas más oscuras. Sus inspiradores discursos y su determinación inquebrantable proporcionaron un faro de esperanza durante una época de incertidumbre global. Franklin D. Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, guió a su nación a través de la Gran Depresión y hacia la guerra. Su liderazgo transformó a Estados Unidos en un arsenal de la democracia, proporcionando recursos vitales y poderío militar a la causa aliada. Su visión de un mundo de posguerra basado en la paz y la cooperación sentó las bases para las Naciones Unidas. En el otro lado del conflicto, el liderazgo tiránico y la ambición despiadada de Adolf Hitler sumieron al mundo en el caos. Sus políticas expansionistas, impulsadas por una ideología tóxica de superioridad racial, llevaron a la muerte de millones y a la casi destrucción de Europa. Su nombre se ha convertido en sinónimo de maldad, un escalofriante recordatorio de los peligros del poder y el odio sin control. Las decisiones tomadas por estos líderes, tanto grandes como terribles, tuvieron un profundo impacto en el curso de la guerra y el destino de las naciones. Sus acciones sirven como un crudo recordatorio de la inmensa responsabilidad y las profundas consecuencias que conlleva el liderazgo en el escenario mundial.